Bienvenidos a Pizarra un Clic. Hoy revisaremos la proporcionalidad. ¡Comencemos! Entonces, ¿en qué consiste la proporcionalidad? Entonces, una proporción es una igualdad entre dos razones, es decir, una comparación entre fracciones. Esta igualdad se da cuando los valores de ambas razones son el mismo. A este valor se le conoce como constante de proporcionalidad. Por lo tanto, si comparamos estas dos fracciones, es decir, estas dos divisiones, quedarán representadas tal como aparece en pantalla: a dividido en b igual a c dividido en d, donde podemos identificar que a y d son las denominadas, en este caso, extremos, y b y c son los denominados medios. Por lo tanto, aquí existe una propiedad fundamental que se debe cumplir en una proporción, y esta corresponderá a la multiplicación cruzada. ¿Qué quiere decir esto? Que la multiplicación de los extremos debe ser igual a la multiplicación de los medios. Eso quiere decir que a por d siempre debe ser igual a b por c. Y esto corresponde a la propiedad fundamental de las proporciones. Y por lo tanto, esto siempre se debe cumplir. No lo olvides. Bien, debemos distinguir dos tipos de proporciones. Una es la proporción directa y la otra es la proporción inversa. Revisemos en qué consiste la proporción que es directa. Entonces, cuando estamos realizando una proporción directa, vamos a realizar el análisis de dos variables. En este caso, nuestras variables son x e y. Eso quiere decir que si x e y son directamente proporcional o están en proporción directa, quiere decir que si aumenta o también disminuye una variable, la otra también lo va a hacer. Es decir, esto va a estar en un cierto factor. Por lo tanto, ¿qué podemos decir de esto? El cociente entre sus valores relacionados siempre va a ser constante. Es decir, llamaremos constante de proporcionalidad el cociente entre sus variables. Y esto lo podemos representar tal como aparece en pantalla. Y dividido en x debe ser igual acá, es decir, nuestra constante de proporcionalidad. Por lo tanto, la representación gráfica de una proporción directa siempre es una línea recta, que podemos representar tal como aparece en el gráfico que aparece en pantalla. Por ejemplo, podemos indicar que si 1 kilo de pan cuesta 1.000 pesos, 2 kilos de pan van a costar 2.000 pesos. Por lo tanto, la variable cantidad de kilos de pan va a estar relacionada con el precio que se debe pagar por este. Por lo tanto, nuestras dos variables son directamente proporcionales. Cantidad de kilos de pan con el precio que se va a pagar. Y la representación gráfica sería algo muy parecido a lo que aparece en pantalla, una línea recta. Y esta es la proporción de tipo directa. Entonces, ¿en qué consiste una proporción inversa? Entonces, dos variables x e y son inversamente proporcionales o están en proporción inversa si, al aumentar o disminuir una en cierto factor, la otra queda dividida por ese factor. Por lo tanto, otra forma de identificar una relación inversamente proporcional es que el producto entre sus valores es constante. Entonces, llamaremos constante de proporcionalidad al producto entre las variables. Tal como aparece en pantalla, la fórmula quedará representada como y por x igual a la constante de proporcionalidad. Por lo tanto, ¿qué podríamos decir como ejemplo de una proporción de tipo inversa? Si relacionamos la cantidad de pintores o trabajadores que van a realizar un trabajo de pintura en una casa y el tiempo que se van a demorar, podríamos indicar que estas dos variables son inversamente proporcionales, ya que si aumenta la cantidad de pintores, el tiempo que va a involucrar en realizar el trabajo va a ser menor. Es decir, si aumenta la cantidad de pintores, disminuye el tiempo. Por lo tanto, estas dos variables estarían relacionadas con una proporción de tipo inversa. Y la representación gráfica quedaría tal como aparece en pantalla, una curva en el plano cartesiano, algo totalmente distinto a lo que se representa en el gráfico correspondiente a una proporción de tipo directa. Eso quiere decir que estas dos representaciones, tanto para la proporción de tipo directa y la proporción de tipo inversa, son totalmente distintas. Por lo tanto, ya las puedes relacionar tal como lo acabamos de mencionar.
Revisemos una aplicación de proporcionalidad y esta corresponde al porcentaje. ¿Lo recuerdas? Bueno, podemos indicar que el porcentaje es una proporción de tipo directa y es posible utilizar la regla de 3 para poder determinar un valor desconocido. Por lo tanto, si podemos indicar, tal como aparece en pantalla, si te fijas bien, tenemos un número que es 80 y este corresponde al 100%, por lo tanto, ¿cuál será el 20% de este número 80? Entonces lo que nosotros hacemos es representarlo en una tabla en donde vamos a multiplicar cruzado y esto corresponde a una proporción de tipo directa, en donde 20 por 80 va a ser igual a 100 por X. Por lo tanto, vamos a determinar el 20% de 80, que en este caso será igual a 16, y esta sería una aplicación de proporcionalidad. Bien, ya estamos llegando al final de la actividad. Te recomiendo que te suscribas al canal oficial de CPECH y nos vemos en otro video.